ver, la prisión preventiva oficiosa siempre sí o siempre no. Y lo que nadie pensaba pasó. El ministro ponente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, quien propuso la idea, pide no votarla hasta que la reflexione mejor. El ministro, expresidente de la Corte, Luis María Aguilar, fue quien propuso, a propósito de un amparo interpuesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adivinen por quién es. Pues los panistas fueron a la Suprema Corte y dijeron que pues siempre no les gusta la prisión preventiva oficiosa y que pues quieren que se reconsidere, ¿no? Y entonces el ministro Luis María Aguilar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, y para que lo ubiquen, Luis María Aguilar fue el que defendió los sueldotototes y las prestaciones de la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial entero el día del abogado, a 10 días de que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial. Sale este señor en el día del abogado, en un evento con toda la parafernalia y lujo del mundo, a decir que ellos necesitaban ganar bien porque si no pues se podían corromper. ¿Y qué creen? Que ganan bien y de todos modos muchos se corrompen. Pero bueno. Entonces Luis María Aguilar toma este tema y elabora una postura. Y en Twitter rescataron algunas cuentas, algunas de las declaraciones, tanto a favor como en contra. A favor de que la prisión preventiva oficiosa se elimine y a favor de que la prisión preventiva oficiosa se quede. Bien, corre el primer video. Hay 14 medidas cautelares que puede imponer el Ministerio Público. Por lo tanto, y ahí coincido, lo dijo el ministro ponente desde su primera intervención, no significa que este tribunal esté pensando en que no debe haber prisión preventiva, ¿sí? Y sobre todo que no soslayemos que hay toda otra serie de medidas que pueden imponerse para lograr el mismo objetivo, es decir, que la persona no se sustraiga y que se garantice el desarrollo del proceso. A ver, aquí lo que el ministro Pérez Dayán está diciendo prácticamente es que no necesitamos la prisión preventiva oficiosa porque pues, el Poder Judicial puede señalar a un presunto culpable por un montón de cosas por las que lo puede retener en prisión, como si tuviéramos un Poder Judicial y unos jueces de primer nivel. Como si todos fueran bien honestotes y como si todos estuvieran bien capacitados. Ahora, antes, ¿qué es la prisión preventiva oficiosa? Quiere decir, amigas y amigos, que si a ti te acusan de un delito grave, y ahorita vamos a ver cuáles son los delitos graves según el artículo 19 de la Constitución, todo tu proceso te lo vas a echar en prisión. Claro, tiene que haber una cierta justificación mínima, porque no basta con que te señalen y ya. Tiene que haber una prueba mínima para que el juez pueda decidir si pasas tu proceso en prisión o si pasas tu proceso en libertad. ¿Vale? Algunos delitos para que se vayan dando una idea de por qué este debate es delicado. Feminicidio es delito grave. La corrupción es delito grave. Los delitos electorales son delito grave. El robo de combustibles, de hidrocarburos, o sea, el huachicol, es delito grave. O sea, cosas que son potencialmente peligrosas para ciertas personas o para la nación en general. Pero aquí el ministro dice que no, que hay un montón de cosas por las que se les puede acusar a los presuntos culpables y que no, la prisión preventiva oficiosa pues no es necesaria porque pues los jueces pueden emitir sus opiniones. Ajá. Vamos a ver cómo concluye. Concluyo pues señalando que estoy de acuerdo con en este punto, con los resolutivos de la propuesta. Es inconstitucional el haber declarado como de seguridad nacional estos tipos penales en materia fiscal y su consiguiente consideración de que por lo tanto ahora se encuentran en el 19. No están en el 19. Gracias, ministro presidente. Los ministros de la Corte en estos debates pueden pronunciarse como él dice, pues la prisión preventiva oficiosa sí procede en algunos casos, pero en el caso, él dice que en el caso fiscal, que ahí no. O sea, el hecho, fíjense, por eso es delicado.
Según este ministro de la Suprema Corte, el hecho de que alguien cometa el delito de fraude fiscal por varios miles de millones de pesos, pues no, dice que eso no es grave como para que la persona se pase su proceso judicial en prisión. Como si fueran chicles o chocolates. A ver, alguien que comete el delito de defraudación fiscal tiene recursos para darse a la fuga. Tiene que estar en prisión, desde mi particular punto de vista. Bueno, vamos a ver ahora la declaración de la ministra Margarita Ríos Farjat. Dicho sea de paso, ministra propuesta ya por el presidente Andrés Manuel López Obrador. No nos corresponde a nosotros inaplicarla, sino armonizar las normas secundarias con lo que la Constitución dice en su mayor y más responsable expansión y por el mejor desarrollo de derechos y libertades. Ella está diciendo que no les corresponde hacer una modificación a la Constitución. Lo que les corresponde hacer es hacer que las leyes que permiten que el artículo 19 constitucional opere entren en armonía con lo que realmente sucede. Es una postura un poco más ecuánime, ¿no? Por lo tanto, la prisión preventiva oficiosa sí procede. ¿Cuál sería la postura? Básicamente, entonces, ¿cómo armonizarlo? Pues con la profesionalización de los jueces, para que cuando se le apliquen a alguien realmente lo merezca. Vamos con el siguiente video. Este es de Arturo Saldívar. Este video está fuerte en la declaración del ministro Saldívar. Chéquense nada más. Cualquier interpretación seria del principio de presunción de inocencia nos lleva a eso. En un Estado democrático y constitucional de derecho, la única razón que justifica que una persona esté en prisión preventiva es que haya riesgo de fuga o que ponga en peligro el proceso, entendiendo por esto que pueda afectar a la integridad física de las víctimas o de los testigos o destruir pruebas. En ningún caso se puede usar la prisión preventiva como un castigo anticipado o apoyarse en fines preventivos o como estrategia de política criminal. Esta interpretación... O sea, el ministro Saldívar no está a favor de la prisión preventiva oficiosa. Le parece que vulnera el principio de presunción de inocencia y parece un castigo adelantado. Y dice que solo debería de dictarse la prisión preventiva cuando haya peligro de alguna manera porque la persona pase su proceso en libertad o cuando haya riesgo de fuga. Y aquí yo le rebatiría al ministro Saldívar. Lo mismito. ¿Tenemos un poder judicial lo suficientemente bien preparado como para dictar la prisión preventiva cuando realmente se amerita? Carajo, lo acaba de decir Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, que dicho sea de paso está conduciendo las investigaciones del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Un juez en Chihuahua, me parece, o en Tamaulipas fue, dejó ir a un presunto culpable, uno de los varios presuntos culpables del caso Ayotzinapa, por una multa de 10,000 pesos, lo dejó salir y no lo encuentran. Por favor. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, en el caso de Luz Raquel Padilla, mujer que fue quemada viva en el estado de Jalisco? O en el caso de Devani Escobar, mujer que fue encontrada muerta en una cisterna como producto de una agresión de un tercero. O sea, y ahí tenemos poderes judiciales que dicen, no, en el caso de Luz Raquel Padilla, que ella que se quemó sola. Y en el caso de Devani Escobar, dijo que ella se tiró solita a la cisterna y se mató. O sea, no inventen. Con un poder judicial así, no tenemos la confianza de que haya jueces lo suficientemente bien preparados como para que tengan la capacidad de decidir cuándo sí procede la prisión preventiva y cuándo no. Pero a ver, ¿cómo continúa el argumento del ministro Saldívar? De la presunción de inocencia no solo mía, está en la Constitución, está en los derechos humanos de fuente internacional que son Constitución y los diversos organismos de derecho internacional son contestes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional, guiada por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y que debe estar orientada, primero, a que impida el desarrollo eficiente de las investigaciones o eluda la acción de la justicia. Ya dijimos que en las investigaciones es poner en peligro a las víctimas o a los testigos. Ojo, los tratados internacionales
están basados en un ideal, en lo que debería de ser, no en la realidad. Lo acaba de decir el ministro Saldívar, que esta medida tiene que ser una medida excepcional. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero ¿qué está sucediendo en México actualmente en materia de impartición de justicia? Estamos en circunstancias excepcionales, donde la constante no es la administración de la justicia, sino la administración de la impunidad. Que está yendo a la baja, sí, pero los niveles de impunidad todavía son altos, muy altos. Todavía son muy altos. Bueno, ante la disparidad de opiniones y viendo que el proyecto de mandar a la goma la prisión preventiva oficiosa se podría caer, pues resulta que el ministro ponente, o sea, el que propone el proyecto, pues dice, ¿saben qué? Pues no me había fijado, hay muchas posturas, entonces, ¿saben qué? Échenme un parito, denme chance, ministro presidente de la corte, aguánteme las carnes, necesito revisar mejor el caso y que no se vote hoy, 6 de septiembre, sino que se vote hasta el jueves 8 de septiembre. Así fue como lo declaró Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien propuso ante sus pares ministros el echar para atrás la prisión preventiva oficiosa. Así lo dijo el ministro. Le voy a dar la palabra al ministro ponente, señor ministro Luis María Aguilar. Muchas gracias, señor ministro presidente. Como es fácil de advertir y creo que todo el mundo lo ha visto, hay una gran cantidad de opiniones, de argumentos jurídicos, políticos, de la realidad inclusive, que se han expresado en este Tribunal Pleno y que son, desde luego, muy de tomarse en cuenta todos. Yo he visto, por ejemplo, discutir en distintos puntos de vista la facultad de la Suprema Corte para llevar a cabo este estudio, para llegar a las conclusiones que se proponen, de una manera, inclusive otros de otra manera, de poder señalar respecto del 19 constitucional que no en la propuesta no se propone invalidar, sino inaplicar, que es una cosa aparentemente semejante pero distinta, con un efecto distinto. Cosas, por ejemplo, como las interpretaciones o ya sustitución del parámetro de contenido en la contradicción 293. Todo ello, y en eso coincidimos, yo lo he oído en todos, para buscar la mayor protección de los derechos humanos de todas las personas en este país. A lo que estamos aquí interpretando, y ya lo han dicho expresamente varios, es cómo ver los derechos humanos a la luz de la Constitución frente a la propia Constitución, porque ya se han señalado diversos artículos que se deben tomar en cuenta, cómo entenderlos en relación con las propias normas constitucionales. Yo pido a sus señorías y al señor ministro presidente que no se tome la votación hoy mismo, sino que se tome en la próxima sesión, que será el jueves, para que a su vez me permitan analizar, reflexionar, inclusive para poder asumir o contradecir algunas de las reflexiones que se han sustentado aquí, y el próximo jueves me permitan hacer una exposición al respecto, inclusive con el deseo de saber si debo, frente a ustedes, retirar el proyecto para reelaborarlo conforme a un criterio que buscaría yo cómo está, digamos, unificado, o al menos en un tronco común, o bien votarlo y ya hacer un proyecto de engrose para él. Por eso yo les pido que lo votemos hasta la próxima sesión, y todavía tenemos dos temas que debemos analizar de este mismo proyecto, y sin duda el proyecto que nos presenta la señora ministra Piña en el amparo en revisión que somete a nuestra consideración, y poder hacer un conjunto de ideas y conceptos y las conclusiones compatibles unas con otras. Así es que, señor presidente, suplico que no se tome la votación hoy y se haga hasta el próximo jueves. Muchas gracias.
Gracias, señor ministro Luis María Aguilar. Tal como lo pide el ministro ponente, vamos a... Aquí Luis María Aguilar básicamente está diciendo que, pues que se le puede caer el proyecto, que le den chance 2 días para prepararse mejor, para ponerlo mejor, y ya sea que el jueves él va a valorar, porque lo que puede pasar es lo siguiente, que llegue el jueves y que el ministro Luis María Aguilar diga, ¿saben qué? Voy a retirar el proyecto y lo voy a reelaborar. En ese caso no hay votación y se le da tantito tiempo de aire para elaborar algo un poco más, pienso yo, agresivo. 1. O 2. Que no lo retire. Viene un debate el jueves todavía y ese día se vota. Si el ministro no retira el proyecto y se vota y deciden dejar la prisión preventiva oficiosa, ahí sí valió queso y se queda como está. Pero si el ministro llega y lo quita, entonces se queda de momento como está, pero tiene tiempo de volverlo a meter. ¿Por qué está sucediendo esto, amigas y amigos? Recordemos que hay gente de alto perfil, políticos de alto perfil, empresarios de alto perfil, que se les está aplicando la prisión preventiva oficiosa, es decir, que están pasando sus procesos encerrados en prisión. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que un ex senador del PAN iba a estar llevando su proceso en prisión? Me refiero al ex senador panista Jorge Luis Lavalle. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar, amigas y amigos, que alguien que rompió y no cumplió el criterio de oportunidad iba a estar en prisión, como es el caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex? ¿Cuándo, amigas y amigos, nos íbamos a imaginar que alguien como Ricardo Anaya iba a tener que salir huyendo del país porque él sabía que le iban a aplicar la prisión preventiva oficiosa? Sí, porque no se fue tan de gratis, él ya sabía lo que podía pasarle. ¿Cuándo hubiera sucedido antes que un empresario de la talla de Alonso Ancira fuera a estar encerrado en prisión preventiva oficiosa y luego terminó saliendo por lo de el llamado criterio de oportunidad o ser testigo colaborador, además de regresar la lana extra que se le pagó por lo de la planta de agronitrogenados? ¿Cuándo lo íbamos a ver? Nunca lo hubiéramos visto con Mid o con Anaya, nunca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La fachiza de alto perfil está viendo que sí se está aplicando la prisión preventiva oficiosa y van a tener que pasar sus procesos judiciales en prisión. Entonces, ¿qué hacen? Le pedimos un paro a un ministro. ¿Cómo? Metiendo un amparo en contra de esta ley para que se declare inconstitucional y por consecuencia que el Poder Legislativo la tenga que quitar. Y así nos quitamos esto de tener que pasar los procesos judiciales en prisión. Pero el ministro Aguilar se está topando con pared porque él pensó que iba a pasar facilito. Y no. Y ojo, para que se declare inconstitucional, amigas y amigos, se necesitan forzosamente el voto de 8 ministros de la Corte. Es decir, 8 de los 11 tienen que votar a favor del proyecto del ministro Luis María Aguilar. ¿Y de para qué? Para que se declare inconstitucional la prisión preventiva oficiosa. Se genera lo que se llama una jurisprudencia, es decir, una ley provisional en lo que los diputados y el Senado modifican el artículo constitucional y las leyes secundarias, y para que la gente pueda empezar a acceder a este beneficio de la no prisión preventiva oficiosa, sino que solo exista la prisión preventiva justificada, porque la prisión preventiva va a seguir existiendo, eso sí, pero ya no sería prisión preventiva de a fuerzas para algunos delitos, sino justificada dependiendo del criterio del juez que le toque tomar el caso. Entonces el ministro Aguilar ve que no va a poder cumplirles a los fachitos de alto perfil y entonces puede que llegue el jueves y digan, ¿saben qué? Retiro el proyecto. Y si retira el proyecto, todavía tiene tiempo para reelaborarlo y volverlo a presentar en un tiempo posterior. Pero les estás dando aire. Si el proyecto se queda y lo votan y deciden que no es inconstitucional la prisión preventiva oficiosa y se queda, entonces ya valieron queso y entonces sigue la medida tal y como está. Hacemos votos ¿por qué? Porque se quede la propuesta y que no consigan la mayoría de 8 votos de ministros por la inconstitucionalidad, sino que se quede como está.
Hasta ahorita los votos parecía ser que iban a quedar así como que no iban a apoyar la inconstitucionalidad, pero el ministro Aguilar le pide al ministro Saldívar, ministro presidente de la Corte, que se postergue la votación 2 días para tener lo que queda del día martes y el miércoles para llegar a presentarlo el jueves. Y ya dijo el ministro, sí o sí se vota ese día o se retiran, porque también, repito, existe esa posibilidad. Y recordándoles, lo dije hace ratito, pero pues, no hay que perder la vista de ello, la pista de esto, que Luis María Aguilar fue el ministro que justificó que todos los funcionarios del Poder Judicial tuvieran unos sueldos súper gigantescos, más los ministros de la Corte. Él fue el que defendió los salarios con sueldo base y prestaciones de 600,000 pesos y que le dijeron, no, es que nosotros no ganamos 600,000, ganamos 550,000, pero de ninguna manera ganamos 600,000. Bueno, pues este es el señor que está tratando de mover algunos hilos para quitar la prisión preventiva oficiosa y que los fachitos culpables de algunos delitos puedan echarse su proceso en libertad para poder darse a la fuga, porque para eso lo están haciendo. Ya al final el ministro Saldívar dice sí o sí se tiene que votar el jueves o se retira. Una de esas dos, amigas y amigos. Ahora, ¿qué carambas dice el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Dice, ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder el plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresara el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. O sea, tiene un lapso de máximo de 3 días para dar una mínima prueba de que la persona presentada y denunciada sí cometió un delito. Este párrafo que sigue es el párrafo en cuestión. Este es el que tiene lo de la famosa prisión preventiva oficiosa. El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio. Es decir, cuando no se pueda garantizar que el señalado se presente ante la autoridad judicial. El desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Es decir, cuando haya peligro para la investigación, para la víctima, para los testigos, o cuando esta persona ya hubiera sido sentenciada por un delito que tuvo la intención de cometer. O sea, cometió un delito sabiendo que estaba cometiendo un delito. ¿Vale? Bueno. Ahora, ¿qué sigue aquí? El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente. Aquí está el detalle. O sea, de que se quede encerrado sí o sí. En los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, o sea, que tenga la intención de quitarle la vida a alguien, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo a transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos, entiéndase huachicol, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y el de la salud. Es decir que en este catálogo de delitos, si a ti te cachan cometiendo o te denuncia que cometiste un delito de estos y presentan una mínima prueba de que podría ser responsable, entonces te vas a echar tu proceso en prisión. Ese es el problema, que lo ven como un castigo anticipado, porque la prisión es un castigo. No es una medida preventiva, no es una medida como que para cuidar, así de entrada. Es como lo decía Arturo Saldívar, este debe ser un recurso extraordinario y no pues la primera vía. Y otros dicen, no, pues es que pueden existir varios problemas para la víctima, para los testigos, para el propio proceso. Bajo esa condición se tiene que quedar.
Algunos dicen, no, es que pues no basta con eso. Debe de existir riesgo de fuga. Es decir, el riesgo de que no se pueda garantizar que la persona se presente voluntariamente a las citas que le realice el juez. ¿Sí? Pero yo me pregunto, ¿qué persona sería lo suficientemente honesta como para que si le están señalando un delito y luego esa persona la dejan fuera, de acuerdo a la experiencia mexicanesca, ¿qué va a hacer? Pues se va a dar a la fuga. Pero no puedes garantizar que se va a dar a la fuga. Pero existe la sospecha. Darte a la fuga no quiere decir solo irte a otro país. Puedes esconderte dentro de la misma ciudad donde te encuentras, por ejemplo. Puedes irte a radicar a otro estado o a otro municipio y andar con bajo perfil, por ejemplo. O sea, hay muchos factores. Muchos factores por los cuales debería dictarse la prisión preventiva oficiosa. ¿Vale? Lo que se pretende es que los presuntos delincuentes no tengan la facilidad de salir, la facilidad de fugarse. A lo mejor a la persona no le detectan recursos económicos suficientes en el momento, pero lo que no han considerado es que hay alguien que le puede facilitar los recursos y pum, se da la fuga. Por eso les decía, y se los he mencionado varias veces, es un debate delicado. No es algo muy sencillo, no es algo fácil. Es algo que hay que revisar bien para que se tome la mejor decisión. En mi opinión, yo pienso que la prisión preventiva oficiosa debe de continuar. ¿Por qué? Porque no tenemos un poder judicial lo suficientemente bien preparado como para dictar la prisión preventiva justificada cuando realmente se amerite. La experiencia nos ha enseñado que nuestro sistema judicial todavía está en pañales, tratándose de ética. Por esa razón, y mientras no se profesionalice el poder judicial, mientras no se capacite lo suficientemente bien a los jueces, mientras eso no sucede, la prisión preventiva oficiosa debe continuar. El día que tengamos otro poder judicial que sí tenga capacidad, que sí esté bien definido, que sí sea realmente ético, moral, hecho y derecho, en ese momento podríamos considerar retirar la prisión preventiva oficiosa porque ya tenemos la garantía de que los jueces van a dictar la prisión para quien realmente la merite y van a dejar a la persona que realmente amerite enfrentar su proceso en libertad así. Pero solo cuando realmente se esté capacitado. Ahorita de entrada, en este momento, yo digo no. La prisión preventiva oficiosa se queda. Ahora, por ahí me preguntaban en el programa de México a las 2 con Celsin Juárez, ¿qué pasa con las personas que están en prisión preventiva oficiosa y de repente llega el jueves y se dice es inconstitucional? ¿Puede salir la persona? La respuesta es no, no puede salir. Tiene que echarse su proceso judicial de acuerdo a la ley que existía en el momento en que la detuvieron y encerraron. Así. Esta jurisprudencia que se expediría para que sea modificado posteriormente la Constitución y las leyes secundarias correspondientes procede solo para las personas que de ese momento en adelante cometan algún delito grave. Las de ese momento para atrás se tienen que quedar donde están. Así que esperemos que llegue el jueves, que deje el proyecto y que se vote por la no inconstitucionalidad. O sea, que la prisión preventiva oficiosa se quede. Amigas y amigos. Solo se necesita el voto de cuatro ministros en contra del proyecto del ministro Luis María Aguilar. Solo se necesitan 4 ministros y ya se tienen. Esperemos que no retire el proyecto. Ojalá. Yo hago votos porque tenga el suficiente valor como para decir, pues sí, que se quede.